Juan capítulo 2. Esta carta, hermanos, la escribe el apóstol más joven de todos los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Como todos sabemos, Jesucristo eligió a 12 hombres, de los cuales uno cayó, uno se perdió, que es Judas. Pero de entre esos 12 hermanos había uno que era el más joven. ¿Qué le hacen a los niños? El más joven de todos los apóstoles, hermanos, era Juan el apóstol. Al ser el más joven, hermanos, sin duda que fue uno de los más considerados por nuestro Señor Jesucristo. Los demás ya eran personas más grandes, como Pedro, como Santiago probablemente, como Judas. Pero Juan se le conocía como el discípulo amado, precisamente por su juventud. Tal vez era contemporáneo y de la misma edad que nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo tendría 30 años aproximadamente cuando comienza con su ministerio. Y Juan, hermanos, cuando ya está en la edad, en los últimos años de su vida, alrededor de casi los 100 años, hermanos, el apóstol, bueno, antes de eso, el apóstol toma el liderazgo en la iglesia de Éfeso. La iglesia de Éfeso, que fue iniciada por el apóstol Pablo, estuvieron grandes hombres en esa ciudad, ministrando en esa iglesia, como por ejemplo Apolos, como Priscila y Aquila, que estuvieron ahí, el apóstol Pablo, hermanos, y al final del ministerio, el apóstol Juan predicó y fue pastor en esa iglesia, en una ciudad, hermanos, muy conflictiva, una ciudad difícil, pero ahí estuvo. Ahí fue cuando el apóstol escribió esta carta precisamente. En el capítulo 2 de la primera carta, hermanos, del apóstol, dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos y guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Esta carta, hermanos, surgió por causa de algunos problemas que estaban contaminando a la iglesia de aquellos tiempos. Había una corriente llamada el gnosticismo que comenzó a afectar a las congregaciones, a los creyentes de aquellos tiempos. Y Juan, hermanos, escribe sus cartas con el propósito de aclarar y al mismo tiempo contrarrestar estas doctrinas equivocadas que estaban surgiendo. Comienza en el capítulo 1 dando testimonio de lo que él mismo había visto con sus ojos, literalmente, había tocado con sus manos y de lo cual él mismo había sido testigo y escuchado, hermanos, las palabras de los labios de nuestro Señor Jesucristo. Y él menciona, hermanos, y dice también en el capítulo 1 que si tú tienes una relación personal con ese hombre que es Cristo, que es Jesús, con el cual Juan mismo, hermanos, había tenido una estrecha, pero muy estrecha relación con él, las cosas cambian.
Porque cuando tú tienes una relación vertical con Jesucristo, puedes desarrollar una buena relación horizontal con los hombres. Pero para eso, hermanos, cuando uno está en Cristo, y esto todo lo podemos aprender en el capítulo 1, cuando llegas a ser de Cristo y a vivir en Cristo, hermanos, hay algunas exigencias, hay algunas demandas, hermanos, que tenemos de nuestra fe. Es decir, que cuando yo creo en Jesucristo, escucho su palabra, creo en Él y lo acepto en mi vida como mi Señor y como mi Salvador, eso, hermanos, de alguna manera debe de afectar mi vida. La persona que reconoce a Jesucristo en su vida y corazón como su Salvador, como su Dios único y suficiente, no puede, hermanos, seguir viviendo como lo hacía antes. Los cambios, quizá paulatinos, los cambios, hermanos, quizá no de manera inmediata, pero se debe manifestar en nuestras personas. Por eso cuando el apóstol Pablo escribe su carta a los Corintios, segunda a los Corintios, capítulo 5, versículo 17, el apóstol escribe y dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas, dice, es decir, todo lo que vivíamos, practicábamos y acostumbrábamos, hermanos, debe de quedar atrás. Y luego dice, he aquí, esta frase significa, en este momento, desde este momento en adelante, todas las cosas son hechas nuevas. Así que tenemos que aprender a vivir una vida diferente, una vida distinta, una vida nueva, hermanos, a través de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo lo logramos? Lo logramos a través del conocimiento. No es posible ser transformados si no hay una renovación en nuestra mente. Ese dicho que dice, hermanos, que no podremos salir de nuestros problemas con los mismos pensamientos, las mismas ideas con que nos metimos en ellas, es verdad. Necesitamos transformar, renovar nuestros pensamientos, nuestra mente, nuestra forma, hermanos, de percibir las cosas. Y entonces, hermanos, haremos cosas distintas, haremos cosas diferentes, seremos entonces distintos. Y cuando aceptamos a Jesucristo, dice la Escritura, hermanos, ahí en 2 Corintios 5, 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Si tú has recibido a Jesucristo en tu corazón, eres una nueva criatura, creada en Cristo Jesús. En Efesios capítulo 2, el apóstol Pablo escribe lo siguiente. Dice la Escritura, porque somos hechura suya, Efesios 2:10, somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Dios de alguna manera había preparado ya, hermanos, pero somos nosotros hasta el momento en que creímos en Él y lo aceptamos como nuestro Dios, que vamos a empezar a andar en una vida nueva. Vamos a empezar a andar como una criatura nueva. Y necesitamos la palabra de Dios que renueva nuestra mente y nuestro espíritu. Y necesitamos, hermanos, una comunión estrecha con Cristo. Por eso escribe Juan en el capítulo 1, versículo 5. Dice, este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz. Y la luz, hermanos, representa la santidad, representa la pureza, representa la gloria de Dios. La luz no se puede contaminar. Así que la luz representa, hermanos, la santidad de nuestro Dios. Así que dice el pasaje ahí, Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Lo contrario de la luz viene siendo las tinieblas.
Y las tinieblas, hermanos, representa todo lo malo, todo el pecado, la naturaleza caída del ser humano, heredada, hermanos, y transmitida de generación a generación. Por eso en Proverbios se escribe, el escritor dice que la maldad está ligada en el corazón, está ligada al corazón del muchacho. Porque los niños, aunque sean pequeños, hermanos, aunque sean los más hermosos, ¿verdad? Son malos. Porque esa es la naturaleza. Y desarrollan esa maldad y un día los vemos delinquiendo si no son educados correctamente, si no son conducidos correctamente con buenos ejemplos, con buenos principios. Hoy en día, hermanos, estamos batallando y sufriendo en nuestra sociedad porque entre más los matrimonios son destruidos, entre más hay mujeres solteras con hijos, hermanos, los hijos más se desvían a hacer lo malo, porque se necesita el matrimonio, la familia, que es lo que Dios creó, hermanos, no las autoridades como para deshacerlo. Dios creó e instituyó el matrimonio porque era algo que podía proteger a los hijos. Los hijos pueden crecer, hermanos, equilibradamente sanos en su mentalidad, en sus emociones, cuando tienen la figura paterna correcta y la figura materna correcta. Pero cuando eso, hermanos, es destruido y desviado, los hijos también sufren, son dañados, hermanos. Y vemos una sociedad destruida completamente, hermanos, por la maldad y por el pecado. Pero los que hemos creído en Cristo Jesús y que tenemos una estrecha comunión con Él, hermanos, no podemos seguir viviendo en las tinieblas, es decir, decimos que somos hijos de Dios y creyentes y tener una vida, hermanos, allá, afuera de aquí, donde nadie nos ve, una vida llena de pecado y de maldad, donde salen a relucir nuestros hábitos, porque de la abundancia del corazón, dice, habla la boca, porque en el corazón se gestan, hermanos, la maldad, las ideas y los planes. No es algo, hermanos, que surge de la nada, es algo que se gesta en nuestro corazón y que va cobrando fuerza día con día. Pero cuando tenemos una estrecha comunión con Cristo, entonces, hermanos, nuestra vida se transforma, nuestra vida cambia. Dice en el verso 6, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, ¿qué estamos siendo? Mentirosos. 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 Aunque digas, es una sola palabra, ¿qué tiene de malo? Aunque digas, es una cerveza nada más, ¿qué tiene de malo? Tú eres un mentiroso, eres una mentirosa. Porque no puedes, Santiago escribe y dice, no puede una fuente de agua dulce dar aguas amargas también. Se necesita de esa comunión. Mentimos, hermanos, si decimos que tenemos comunión con Él. Pero si andamos en luz, versículo 7, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, ¿qué hace? Esto significa que nos va purificando, nos va renovando al punto, hermano, donde nos vamos santificando y apartándonos y separándonos de todo lo malo que puede influir en nuestra persona. Pero no es del capítulo 1 que quiero predicarle, sino del capítulo 2. Y eso lo estoy usando solamente como introducción, hermano. No creo terminar el mensaje en esta tarde, pero quiero avanzar, hermanos. Así que en el capítulo 2, ya una vez entendido que somos nuevas criaturas, que somos hijos de Dios, y que debe de haber, hermanos, entonces, como resultado de ello, de ser hijos de Dios, creyentes en Jesucristo y que tenemos una relación estrecha con Él, hermanos, surge como resultado una demanda. Y en el capítulo 2 le he titulado así, las demandas de la fe. Las demandas de la fe. Porque ahora Juan, en el capítulo 2, nos va a mostrar, hermanos, que la fe verdadera
exige una vida consagrada. La fe verdadera exige una vida consagrada, una vida acorde, hermanos, a los principios establecidos por Dios mismo en su palabra. Principios que se encuentran en los evangelios, principios que vamos a encontrar a lo largo de la palabra de Dios. Así que un creyente verdadero en Jesucristo, hermanos, debe vivir una vida consecuente, una vida acorde a lo que dice ser o a la fe que profesa. El andar en luz, hermanos, implica no caer en la práctica constante del pecado. Escúcheme bien, no estoy diciendo que no nos vamos a equivocar. No estoy diciendo que en algún momento no podemos cometer pecado, porque no somos infalibles. Estoy diciendo que no vamos a vivir practicando como un hábito, como una costumbre. Hermanos, el pecado, quien anda en la luz no lo puede hacer. Y la primera demanda que tenemos ahí es precisamente esta, versículos 1 al 3. Hijitos míos, el apóstol, hermanos, comienza con esta frase. Mire, tenemos aquí una expresión de ternura. Una expresión de ternura. Juan ya es un hombre adulto, un hombre maduro, un hombre, podríamos llamarle ahora en nuestro día, de la tercera edad. Y usa esta palabra, es una palabra griega, hermanos, que significa precisamente hijitos. Pero tiene una connotación, hermanos, que en unos momentos más voy a explicarle qué es. Pero es una expresión de ternura. Generalmente los maestros de aquella época, al ver a sus discípulos, hermanos, se referían a ellos como hijitos, porque era tanto el aprecio por ellos. Querían verlos crecer, hermanos, por lo correcto. Querían verlos aprender lo correcto y sentían tanta ternura hacia ellos, que era una expresión, hermanos, de afecto, una expresión de ternura hacia ellos. Mostraba el amor, mostraba el interés, hermanos, que ellos tenían hacia sus discípulos. Se usa esta palabra 9 veces, hermanos, en toda la Biblia. Y solamente en esta carta, en la carta de Juan, hermanos, Juan la utiliza 7 veces. 9 veces aparece en toda la Biblia. 7 veces en esta carta. Mire, aquí tenemos la primera expresión. Hijitos míos. Hijitos míos. Luego en el versículo 12 vuelve a decir, os escribo vosotros, hijitos. Y luego también en el versículo 28 vuelve a pronunciar y dice ahí, hermanos, ahora, hijitos, permaneced en la fe. En el capítulo 3, versículo 7, vuelve a decir, hijitos, nadie os engañe. Y luego en el verso 18, una vez más, hijitos míos, no amemos de palabra, sino de qué. Y luego en el capítulo 4, versículo 4, hijitos, vosotros sois de Dios. En el capítulo 5 y versículo 21, hijitos, guardaos de los ídolos. Y luego podemos ir a los evangelios. Y en el evangelio precisamente también de Juan, que él escribió, hermanos, en el capítulo 5, versículo 14, capítulo 8, versículo 11, vamos a encontrar la misma expresión. En total, ¿cuántas tenemos? 9. 9. Y todas estas expresiones son utilizadas por el apóstol Juan. Es el único entonces que utiliza esta expresión, teknion en el griego. Estas cosas os escribo, dice, para que no pequéis. Con esa ternura, hermanos, el apóstol Juan se dirige a sus alumnos. En este caso, a los creyentes de aquellos tiempos. Y le dice, os escribo para que no pequéis.
Todo lo que ustedes hicieron, lo que Cristo hizo en la cruz, su sangre derramada, su sufrimiento y todo lo que Él soportó desde que dejó su gloria, hermanos, hasta que entró a la tumba y salió de ella. Todo eso, hermanos, todo eso lo hizo para que nosotros ahora lo valoremos. Y pensando en eso, dice, no pequéis. Cuando el pecado, hermanos, toca la puerta de nuestras vidas, de nuestro corazón, hermanos, lo que tenemos que traer a nuestra mente es lo que Cristo hizo. Pero fíjese que a veces, hermanos, es tanta nuestra negligencia y nuestra insensatez que no recordamos lo que Jesucristo hizo. No visualizamos su sangre corriendo por su rostro, ¿verdad? No visualizamos aquel momento en que Cristo estaba con aquel sudor en su frente que fueron, hermanos, empañados por la sangre que comenzó a transpirar, por la angustia que se generaba en él, por la carga de maldad. Y ahí estaba nuestro pecado y nuestra maldad en él. No pensamos en lo que Cristo pagó, hermanos, lo que sufrió y lo que le costó nuestra salvación. Es como aquellos padres que tienen un pleito entre sí y llegan al punto donde dicen, vamos a ir ante el juez para firmar el divorcio, la separación. Y se separan, hermanos, y comienza un pleito terrible por los bienes, que a veces no se tiene, ¿verdad? Pero cuando se tiene, comienza esa pelea. Y luego no se pelean solamente por los bienes materiales, se pelean por los hijos. No les interesa, no les importa si los hijos están sufriendo o no están sufriendo. Entonces, hermanos, Juan escribe y nos dice que si tú y yo hemos comprendido precisamente lo que es estar en la luz y lo que es andar en la luz, según el contexto, hermanos, no peques, no cometas pecado. Esa es la primera demanda de la fe. Porque si decimos ser creyentes, hijo de Dios, hermanos, entonces como hijo de Dios no debemos practicar el pecado. La primera demanda de nuestra fe es no practicar el pecado. En San Juan vamos a Romanos. Porque luego el apóstol añade, dice, aquí mismo, busque Romanos, ahorita le digo el pasaje. El apóstol Juan dice aquí, hermanos, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno, aquí podemos nosotros ver, hermanos, Juan dice, no debemos nosotros llevar un estilo de vida pecaminoso como creyentes. No debemos nosotros como hijos de Dios practicar el pecado, pero por ahí, si alguno, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en Hebreos capítulo 12 nos dice que el pecado está al acecho. El pecado está en cada esquina. El pecado está en todo lugar donde usted va, donde nosotros vamos. Hermanos, estamos casi envueltos en medio del pecado. Es imposible a no tener contacto con lo malo, ¿verdad? Usted se sube al camión, usted ve el celular, usted prende la televisión, usted escucha la radio, quizá, no sé, usted escucha las conversaciones. En todas partes, hermanos, el pecado está al acecho. Está a nuestro alrededor. No podemos, hermanos, escaparnos. Es más, les decía hace poquitos días, ¿verdad? Incluso nosotros proveemos para que el pecado entre a nuestras casas, ¿verdad? Cuando usted contrata el internet, el televisión por cable y todas las cosas esas que hay, ¿verdad? Ahorita, que todo mundo quiere tener y sobre todo los jovencitos. Usted está abriéndole la puerta y se está diciendo al pecado y le está diciendo al diablo, ven a mi casa, te invito, y luego ahí está usted ahí hipnotizado con todo eso, ¿verdad? Hermanos, estamos expuestos. Por eso Pablo escribe en su carta a los Gálatas y él dice, vosotros que sois espirituales, restaurad a aquel que es sorprendido en alguna falta.
¿Por qué? Porque, hermanos, somos carne. Jesucristo mismo nos dice, Mateo 26, el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Ahora quiero decirle, ese no es un pretexto para que usted diga, es que es mi carne, ¿verdad? Porque somos bien abusados. Hay algunos bien inteligentes. No, es que es mi carne. Es que Dios dice, ¿verdad? Que es el diablo. Y le echamos la culpa a todo mundo, hermanos. Pero sabe que somos nosotros. Amén. Porque usted tiene en sus manos el decir aquello o el no decirlo, el evitar aquello o el no evitarlo. Usted tiene el control. Porque la Biblia nos enseña y nos dice que Dios, hermanos, no nos dejará ser tentados más de lo que podamos soportar, sino que dará juntamente con la tentación la salida. Dios provee la salida, hermanos, pero a veces somos tercos, ¿verdad? Somos necios, hermanos. Y jugamos con el pecado. Jugamos con el pecado. Pero dice el apóstol, si alguno, por ahí alguno, quizá descuidó su comunión, descuidó su vida espiritual, por ahí alguno no se alimentó correctamente porque estaba aquí, se estaba durmiendo, o estaba pensando en otro asunto, ¿verdad? Y no se estuvo alimentando correctamente, es probable que ese pronto pueda darle cabida a Satanás. Es probable que ese pronto pueda ser derrotado por la influencia del pecado. Entonces, si alguno hubiere pecado, se refiere a un acto de pecado aislado, le decía, y no a una práctica habitual. No es algo habitual que llegas a tu casa diciendo un montón de sandeces. Que llegas al trabajo y parece que te quitaste el traje de cristiano, ¿verdad? Y eres igual que todos los demás, con las mismas actitudes, las mismas palabras y los mismos hábitos que ellos tienen. No, hermanos. Si alguno hubiere pecado, se refiere a un pecado aislado. Ahora sí, en Romanos, por favor, capítulo 8, versículo 3, versículo 34. Romanos 8, 34. ¿Qué es lo que nos dice ahí la palabra de Dios, hermanos? Romanos 8, 34. ¿Lo tienen? Junto, dice, ¿quién es el que condenará? Entonces Juan, hermanos, dice, si alguno hubiere pecado, dando la oportunidad a aquellos que por alguna razón descuidaron su vida espiritual y fueron presa del pecado, dice ahí el texto, si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. En el versículo 34 que acaban de leer, dice, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió. Así que el que condena, el que aplica el juicio, el que castiga, es nuestro Señor Jesucristo. Más aún, el que también resucitó, es nuestro Señor Jesucristo. Y el que además, aparte de eso, dice, está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. El que también intercede por nosotros. La palabra abogado, hermanos, viene del griego parakletos. Significa sencillamente uno que es llamado al lado de. En este caso, hermanos, si alguno hubiere pecado, dice, abogado tenemos para con el Padre. Es decir, Jesucristo está sentado, dice aquí el versículo, a la diestra de Dios Padre. ¿Y está para qué? Para interceder por nosotros. Hace dos cosas. Primero dice ahí, condena. Es decir, si nosotros, hermanos, deliberadamente cometemos pecado, Jesucristo aplica juicio. Porque Dios al que ama, disciplina. Pero también, hermanos, cuando nuestro pecado no es deliberado, hermanos, tenemos un abogado para con el Padre. Ahora,
Esta misma palabra paracletos, hermanos, uno llamado al lado de, para ayudar, es la misma palabra que se utiliza y se aplica al Espíritu Santo. El Espíritu Santo, Cristo lo promete para que venga con nosotros, esté con nosotros para ayudarnos. Pero el Espíritu Santo es nuestro abogado aquí en la tierra. Acuérdense, Él es el que pone las palabras cuando usted da testimonio de Cristo. Él es el que le da el poder para testificar, hermanos, para ser testigo. El Espíritu Santo en la tierra, pero en el cielo con el Padre, hermanos. Nuestro Señor Jesucristo es nuestro abogado. Apocalipsis capítulo 12. Apocalipsis capítulo 12, versículo 10. Dice la palabra de Dios. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Ahí está, hermanos. En el Antiguo Testamento tenemos la historia de uno de los patriarcas, el patriarca Job, que un día comienza diciendo ese libro, hermanos: un día vinieron los hijos de Dios a presentarse delante de Dios, entre los cuales vino también Satanás, al cual el Señor le dice: ¿de dónde vienes? Y Satanás le responde: de rodear el mundo. Y entonces Dios le dice: ¿no has considerado a mi siervo, a Job, el cual es varón justo, varón piadoso y temeroso? Y le dice Satanás: pues sí, porque tú lo has rodeado de riqueza, de una familia preciosa, tiene todo, no le hace falta nada. ¿Cómo no te va a ser fiel? Y entonces, hermanos, comienza la tentación. Pero ahora Cristo está sentado a la diestra del Padre, intercediendo por ti y por mí. Cuando nos equivocamos o cuando cedemos al pecado, no es pecado deliberado. No es algo habitual en nuestras vidas, pero por alguna razón nos descuidamos y caímos. Jesucristo está para interceder por nosotros. Porque el diablo, hermanos, vemos en este pasaje, es el chismoso, es el mentiroso, el que continuamente va y dice: mira tu hijo. Ahí está, míralo. ¿Ya viste qué está haciendo? Es un ratero. Es un blasfemo, es un mentiroso, es un mujeriego, ¿verdad? Y entonces Cristo entra a la defensa y Cristo intercede y aboga por nosotros. Hermanos, la demanda de la fe, la primera demanda de la fe, es no practicar el pecado, por lo que Cristo ya hizo en la cruz. Porque lo que Dios logró en nosotros, hermanos, nos hizo de estar ajenos de la vida de Dios, alejados y sin esperanza y sin Dios en nuestras vidas, nos hizo ser parte de la familia, parte de la iglesia, parte del reino de los cielos, hermanos. Eso debe ser importante para nosotros, de tal modo que eso debe ser una defensa espiritual en nuestras vidas, que cuando estamos ahí frente a la tentación, hermanos, con toda fuerza, tratando de hacernos caer, debe venir a nuestra mente, hermanos, y recordar lo que Jesucristo hizo, y entonces detenernos, y aunque sea como esos pequeños que se aprenden ese canto, ¿verdad? Que dice: dile no, Cristo vive en mí. ¿Y qué más dice? A ver, las maestras, sí se lo saben, ¿verdad? Aquí no hay lugar para ti. Pero a veces le decimos: no, sí, ven a mí. Aquí está todo para ti, ¿verdad? Le invitamos al pecado, invitamos a Satanás, hermanos. Debemos buscar defensas espirituales que nos libren de ello, hermanos. Porque nuestro Señor Jesucristo está a la diestra del Padre y es quien intercede por nosotros y nos defiende de las acusaciones que el diablo lleva.
Regresamos ahí a San Juan capítulo 2, por favor, hermanos. San Juan capítulo 2. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, dice, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo. Y se le llama, hermanos, el justo. Jesucristo el justo. ¿Por qué? Porque aunque Él, hermanos, tuvo un cuerpo como el nuestro y habitó en medio de este mundo, hermanos, no cometió pecado. De tal modo que Él, hermanos, es la propiciación por nuestros pecados. ¿Qué significa propiciación en la Biblia, hermanos? Propiciación enfatiza la remisión de pecado mediante un sacrificio que satisface la demanda de la justicia de Dios. La justicia retributiva de Dios, hermanos, demanda justicia. Pero la propiciación satisface esa justicia. ¿Cómo? Con un sacrificio. En los tiempos antiguos, hermanos, o en el mundo antiguo, propiciación se refería a una divinidad ofendida que se amistaba por medio de una ofrenda. Es decir, se lograba la conciliación y que esa deidad no aplicara el castigo divino por medio de una ofrenda. Porque propiciación significa sencillamente apaciguar la ira por medio de una ofrenda. Y fíjese, Cristo es nuestra propiciación por nuestros pecados. Él es nuestra propiciación. Versículo 2 dice, y Él, Jesucristo el justo, es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros como creyentes, hijos de Dios, sino también por los de todo el mundo. Porque Cristo murió por todos. Ahora, hermanos, en Hebreos 9:14, si alguien lo puede leer, por favor. Cristo es todo en la propiciación. Mire, un sacrificio propiciatorio implicaba alguien que ofrecía el sacrificio, un lugar donde se ofrecía el sacrificio, pero Cristo es todo. Él es el propiciador, es decir, quien ofrecía como sacerdote el sacrificio. ¿Ya lo tienen ahí, por favor? Amén. Léanlo. El cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, y limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Cristo mismo, como sacerdote, hermanos, ofrecía su cuerpo en propiciación. Es decir, Él era el propiciador. Él era el que estaba ofreciendo a sí mismo, no el gran sumo sacerdote del templo, sino Cristo como sumo sacerdote, ofreciendo su propia sangre, hermanos, en propiciación por nuestros pecados al Padre. Por eso, Él es el Cordero de Dios que quita el pecado, hermanos, del mundo. Amén. Y su sangre derramada nos limpia de todo pecado. En el capítulo 10, versículo 12, también ahí mismo en hebreo dice, pero Cristo, habiendo ofrecido, Él mismo, hermanos, ofreció una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Él tiene ese lugar a la diestra del Padre y fue exaltado, hermanos, por el Padre, porque Él fue el propiciador, hermanos. Él ofreció su sangre y su cuerpo en propiciación. En San Juan 1:29, si alguien lo encuentra, lo lee por favor rápidamente. San Juan 1:29. Dice la escritura ahí, hermanos. ¿Quién lo tiene y lo lee? El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. He aquí el Cordero. Él es el Cordero, hermanos, inmolado. Allá en Isaías dice que como Cordero enmudeció, no abrió su boca, y como un Cordero fue llevado al matadero. En este pasaje, Juan, hermanos, el Bautista, reconoce a Jesús y dice ahí que cuando lo ve que viene a él, él dice acerca de Jesús, he aquí el Cordero de Dios. ¿Por qué?
Porque además de que Cristo era el sacerdote que ofrecía su propia sangre, él mismo era el cordero inmolado. En el Antiguo Testamento, el sacrificio, hermanos, implicaba un cordero macho de 1 año sin ningún defecto, sin ninguna falta, hermanos, en su cuerpo. Ese pequeño cordero, hermanos, tenía que ser ofrecido, sacrificado ahí a la puerta, a la entrada del tabernáculo. Su sangre, hermanos, derramada en el lugar santísimo sobre el propiciatorio, que era la cubierta del arca. Y ahí, hermanos, era cuando Dios manifestaba su gloria, indicando que aceptaba el sacrificio de ese cordero por el pecado de todo el pueblo cometido durante 1 año. Porque cada año se tenía que volver a repetir el sacrificio. Pero Cristo lo hizo, hermanos. Como sacerdote, Él se ofreció. Y como propiciador, Él era el sacerdote que ofrecía el sacrificio. Y como propiciación, Él era el mismo cordero que estaba siendo inmolado por nosotros. El sacrificio mismo de Cristo. Y en el capítulo 9 de Hebreos 9, dice el versículo 5, y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se puede ahora hablar en detalle. Está hablando aquí de la cubierta del arca, que era conocida como el propiciatorio, porque eso es lo que significa propiciatorio, una cubierta. Y en Romanos 3:25, Romanos capítulo 3, versículo 25, dice la escritura: a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Es decir, si usted nota en estos pasajes que hemos leído, la Biblia nos enseña que Cristo fue en todo la propiciación. Es decir, Él era el propiciador, quien ofreció su propio cuerpo y sangre. Amén. Él era el sacrificio. Él era la propiciación, el cordero ofrecido. Y hermanos, Él era el propiciatorio sobre el cual se ofrecía el sacrificio. Cristo entonces, hermanos, es el todo en la propiciación. Por eso Juan escribe y dice ahí, hermanos, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo, y Él, versículo 2, es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Hermanos, esto es algo precioso. Amén. Cristo, hermanos, está ahí a la diestra del Padre intercediendo por nosotros, pero no solamente hace eso, Él ya pagó por tu pecado. Por lo tanto, no cometas pecado, no practiques el pecado. Esa es la primera demanda de nuestra fe. Un día estaremos en la presencia de Dios. Y un día te alejarás arrepentido, con el rostro abajo, entristecido y avergonzado. Más adelante, aquí mismo en la carta de Juan lo dice, para que en aquel día no nos alejemos avergonzados. ¿Por qué? Porque sabiendo todo lo que Cristo hizo para que tú fueras santificado, hecho hijo de Dios, una nueva criatura, y anduvieras en luz como andamos en luz, sabías que no debías cometer pecado, y día tras día, y día tras día, o semana tras semana, vives cometiendo pecado. ¿Qué tenemos que hacer, hermanos? Dejar de practicar el pecado. Dice ahí el versículo 2, Él es nuestra propiciación, pero no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y aquí hay una diferencia. Nosotros, los creyentes, los que somos hijos de Dios,
a los cuales ya se ha aplicado, hermanos, la sangre de Cristo. Pero también están aquellos que todavía no son de Cristo, pero potencialmente pueden ser salvados por nuestro Señor Jesucristo, porque Él ya murió por ellos. Cristo murió por todos. Voy a terminar aquí. Todavía tengo más, son cinco cosas que nos demanda nuestra fe. Ya hemos visto nada más una, hermanos. Pero por causa del tiempo, vamos a continuar el próximo domingo. La primera demanda de nuestra fe, entonces, es no practicar el pecado. No practicar el pecado. Quiero solamente, hermanos, que reflexionemos un poquito en esto. Reflexionar en esto, hermanos. Muchas veces no podemos nosotros visualizar y lograr comprender realmente lo que Jesús hizo. Desde que dejó su gloria, encarnó en un cuerpo como el nuestro, naciendo a través de la Virgen María. Y luego de crecer, hermanos, y comenzar y desarrollar todo su ministerio para culminar en la cruz, vencer a la muerte y resucitar y ascender a los cielos, para que nosotros tuviéramos vida eterna, esperanza, hermanos, de no ir al infierno, a la condenación por causa de nuestros pecados, sino a la gloria eterna. Y cuando ya tenemos esa seguridad de la vida eterna, hermanos, en vez de alejarnos de todo lo malo que ya vivimos, en vez de alejarnos de todo aquello que practicamos en el tiempo pasado, dedicarnos a Cristo y servir a Cristo y consagrar a Cristo y hacer todo por Él, hermanos. Aunque nos cueste o nos duela, o aunque a veces tenemos flojera, o aunque a veces no tenemos ganas, hacerlo por lo que Él hizo por nosotros, hermanos. Sin embargo, a veces no es así. Es más nuestra carne, es más nuestro yo, pueden más nuestros intereses, hermanos, que lo que Cristo hizo por nosotros. Y es entonces cuando cedemos al pecado y el pecado nos envuelve y cada vez nos hunde más. Y en vez de reconocer y salir adelante y volver a Cristo, hermanos, nos hundimos más y más y más y más. Y entonces endurece tu corazón y el orgullo y la soberbia. Y, hermanos, no está lejos de nosotros las consecuencias de ese pecado. Pero ¿por qué no pensar, hermanos? ¿Por qué no analizar lo que Cristo hizo? Aplicar nuestra vida y decir, ya basta, como dice Pedro. Lo que hemos vivido en el tiempo pasado sea suficiente y comenzar a vivir una vida nueva. Ya no voy a decir esas maldiciones. Voy de aquí en adelante a deshacerme de eso de mi boca, de ese vocabulario soez, de esos hábitos pecaminosos. Ya voy a entregárselo a Cristo y que Él tome control de ello, de esa conducta, de esos pensamientos, de esas actitudes, y empezar a ser de verdad una nueva criatura en Cristo. En nuestras fuerzas, hermanos, no vamos a lograrlo, porque aunque nuestro espíritu esté dispuesto, dice la Biblia, la carne es débil. ¿Qué necesitamos? Necesitamos de nuestra comunión con Cristo.